¿Cómo se encuentran? Les habla el Pastor Joe de Iglesia Calvary Chapel de Palm Desert, Capilla del Calvario de Palm Desert, California. Vamos a hablar del mensaje hoy seguimos en el libro de Marcos. Primeramente quiero saludar a todos los que nos escuchan a través de Facebook, a través de YouTube y a través de la website de Calvary Chapel de Palm Desert. Ahí pueden encontrar el mensaje también. Se encuentra en la página de español. Ok, solo hagan clic donde dice español y también pueden encontrar allí el mensaje. El título de hoy, estamos en Marcos. Seguimos en el libro de Marcos, estamos por terminarlo. Marcos 15, versículo 33 al 47. El título de este mensaje es titulado Consumado es. Así lo dijo Cristo. Así Cristo aclamó después de que había terminado su misión en la cruz. Aclamó y dijo, consumado es. Había terminado su misión que su Padre le había mandado hacer. ¿Se recuerdan que Juan 3:16 dice que Dios dio a su único Hijo para que nadie se pierda, que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna? Amén. Para eso vino Jesucristo. Y ahora vamos a mirar que en esa cruz Él terminó su misión. Y ahora todo el que está en Cristo, todo el que aclama el nombre de Cristo, no mirará la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro abogado, Jesucristo es nuestro Mesías, Jesucristo es el ungido, Jesucristo es el que ahora tomó nuestro lugar. Miren lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácil nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Puestos pues los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él ahora está sentado a la diestra del Padre, abogando por ti y por mí. Él ya no está en esa cruz. Jesucristo murió, pero la muerte no lo detuvo. No tenía nada la ley en que hacerlo convicto. ¿Por qué? Porque Él nunca cometió pecado. Él fue el Cordero perfecto. Él era el único que podía pagar el pecado de todo ser humano, como dice Romanos 3, que no hay ninguna persona buena en este mundo. Y todos pecamos, dice, constante, todos pecamos. Quiere decir que violamos alguno de los 10 mandamientos o tal vez todos. Por eso, ante los ojos de Dios, todo aquel que no esté en Cristo va a ser juzgado por esos 10 mandamientos. Y todo aquel que no esté en Cristo va a ser hallado culpable y desafortunadamente va a ser arrojado al lago de fuego. Por eso vino Jesús. Por eso vino Jesucristo. Por eso Él sufrió lo que sufrió. Por eso Él sufrió el maltrato, escupidas, golpes, una corona de espinas. Lo clavaron. Le traspasaron una lanza en su costado.
para asegurarse de que él estuviera muerto. Pero Jesucristo no fue asesinado. Jesucristo entregó su vida por ti y entregó su vida por mí, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te pedimos que nos guardes, Señor, en tu mano fuerte, que nos libres, Señor, de todo pecado, que nos perdones nuestros pecados, Señor, y que nos lleves siempre contigo, Señor, que escribas nuestro nombre en ese libro de la vida, Señor. Padre Santo, porque solamente así vamos a ser salvos de la terrible ira que le espera a este mundo, Señor. Padre, danos oídos para escuchar tu palabra, prepara nuestro corazón para entender, para que tu palabra sea depositada ahí, Señor, y que dé fruto al 100, al 60 y al 30, Señor. Que siempre haga fruto en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, abramos nuestras Biblias a Marcos 15. Vamos a comenzar en el versículo 33. Amén. Marcos 15, versículo 33. Preparen sus Biblias, preparen su corazón. Vamos a comenzar. Vamos a leer del 33 al 41 y vamos a ver lo que el Señor nos dice hoy. Cuando llegó el mediodía, recuerden, Jesús está en la cruz ya. Cuando estábamos leyendo Marcos 15 del 21 al 31, ahí habló cómo pusieron a Jesús en la cruz y le clavaron, llevaron a Jesús. Él cargó esa cruz tan pesada después de haberlo golpeado tanto. Él llevó esa cruz y ahora ya lo tienen crucificado. Ya está en la cruz, pagando por el pecado del hombre, por toda la humanidad, el Cordero perfecto. Ahora dice, cuando llegó el mediodía, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz diciendo, todavía él tenía fuerza para clamar a su Padre, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírle, algunos de los que estaban decían, he aquí, llama a Elías. Corrió uno y empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber diciendo, dejen, vamos si viene Elías a bajarle. Veamos si viene Elías a bajarle. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Aleluya. Vamos a explicar qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando se rasgó este velo? El centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esta manera, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También estaban ahí algunas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, éstas lo seguían y le servían. También había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Jesús le había dicho a sus discípulos,
que era necesario que subieran a Jerusalén, porque ahí el Mesías iba a padecer, iba a ser golpeado, iba a ser matado, lo iban a matar, y al tercer día iba a resucitar. ¿Se acuerdan? Pues ahora llegó el momento que Jesús está en la cruz, que Jesús ahora está recibiendo toda la ira de Dios, toda la ira que debería de recibir toda aquella persona que no está en Cristo o que la va a recibir. ¿Por qué? Porque es necesario estar en Cristo para salvación. Miren, el 33 dice, cuando llegó el mediodía, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Oscuridad, una marca de juicio divino. Isaías 13, del 9 al 11 dice, he aquí que viene el día del Señor, implacable, lleno de indignación y de ardiente ira, para todos aquellos que no están en Cristo. ¿Ok? Para convertir la tierra en desolación y para destruir en ella a sus pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Estamos en el tiempo de dolores. Estamos en el tiempo cuando el Señor va a empezar a derramar de su ira a todo aquel que no está en Él. Por eso es que imploramos, por eso es que rogamos que nos entreguemos ahora a Cristo, que demos esa vida que no nos pertenece a nosotros, que se la dejemos en las manos del Señor. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, amarle y caminar con Él en sus caminos. Porque dice la palabra que los caminos de Dios son más altos que los caminos de nosotros. Aquí se puso oscuro desde las 12 hasta las 3 de la tarde cuando murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él estaba recibiendo el castigo del Señor. La ira de Dios estaba puesta en Jesucristo. Jesucristo se convirtió pecado por ti y por mí. Todo aquel que no esté en Cristo sufrirá el castigo del pecado como Cristo lo sufrió en ese día, pero con una excepción que va a ser para siempre, para toda persona que no está en Cristo. Jesucristo era el Cordero divino, Jesucristo era el Cordero sin mancha, que se volvió mancha por nosotros. Entonces la ley no tenía de qué acusarle. La ley, él solo duró muerto 3 días y por eso en el tercer día, con el poder del Espíritu Santo, Él resucitó, hermanos. Y ahora está sentado a la derecha del Padre, está abogando por ti y por mí. ¿Para qué? Para que lleguemos al arrepentimiento, para que nos demos cuenta de que somos pecadores y que necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos que seamos parte de ese pacto que Él le dijo a sus apóstoles, que con su sangre iba a ser el nuevo pacto para la redención de los pecados del ser humano. Por eso se volvió oscuridad en ese día. Porque Él era el Hijo de Dios, pero estaba siendo pecado para la humanidad. El 34 dice, y a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani,
que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor, humano, fue creado el ser humano fue creado para existir junto con Dios. La separación eterna de Dios será lo que atormenta más aquel que el fuego mismo. La separación de nuestro Dios va a ser más dura que el fuego mismo del tormento. Miren, el Señor mismo, que siempre estaba y está en unión con el Señor por esos momentos, Dios le dio su espalda. Le dio su espalda y por eso él sintió que ya no estaba él con él. Y por eso él aclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, 1. Dice lo mismo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este salmo fue escrito años antes de que el Señor estuviera en la cruz. Y ahora él sentía esa separación. Eso es lo que va a sentir cada persona que no esté en Cristo. Va a sentir la separación de Dios. Jesús sintió profundamente el abandono de su Padre, pero era necesario que la ira de Dios fuera derramada completamente para satisfacer el pago del pecado tuyo y mío. Él fue nuestra sustitución en esa cruz. Él tomó tu lugar. Él ahí terminó la obra que comenzó cuando Él vino a esta tierra. Mira lo que dice 2 de Corintios 5, 20 y 21. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio nuestro, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí dice Pablo, le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense, reconciliémonos con Dios, ahora que se puede, porque todo aquel que muera sin Cristo ya no va a poder haber reconciliación. Hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Entrega tu vida al Señor hoy. 35 dice, al oírle algunos de los que estaban ahí, decían, he aquí llama a Elías. Elías, como Juan el Bautista, era conocido por su valiente y intransigente posición por la palabra de Dios. Ellos no andaban jugando. Ellos no les importaba lo que pensara la gente. Ellos predicaban la palabra de Dios y punto. Ellos no andaban con rodeos. Ellos decían lo que dice la palabra de Dios, no le agregaban ni le quitaban y ni le ponían moñitos ni cosas bonitas para que se oyera bien. Así tenemos que ser. Como Elías, como Juan el Bautista. Número 36. Corrió uno y empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber diciendo, dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Burlándose de Jesús siempre desde que empezó
desde que empezó el juicio contra Jesús, comenzaron a burlarse de él. Es más, desde antes ellos deseaban matarle y quitarle la vida. El vinagre, un vino barato que era tomado por los soldados y los trabajadores de esos tiempos. ¿Okay? Jesús sufriendo en esa cruz les traía agrado. Les agradecía mirar a Jesús allí sufriendo. Le ofrecen vinagre para ver si esto podría prolongar el sufrimiento aún más de nuestro Señor Jesucristo, porque querían mirarlo sufrir. Querían mirarlo sufrir en esa cruz. ¡Qué crueles! No les era suficiente, ya lo habían golpeado, ya le habían escupido, ya le habían puesto esa corona de espinas, le habían golpeado su cabeza con esa corona encima, le habían hecho tantas cosas terribles. Ahora querían mirarlo sufrir más en esa cruz. Imagínate, estando en esa cruz, con las manos clavadas, los pies clavados, la persona no podía respirar. Tenía que empujar sus pies para arriba para poder agarrar un poquito de aire y después descansar un poquito. Pero imagínate el dolor de los clavos en las manos y en los pies. Poco a poquito se les iba yendo la vida a todo aquel que era crucificado de esta manera. Morían asfixiados porque de tanto que se cansaban ya no podían levantarse para poder tomar un aliento, poder tomar un poquito de aire. Pero él, habiendo terminado su ministerio, dice que dio una gran voz. Así como él estaba de cansado, así como él estaba de agotado, todavía tenía las fuerzas para gritar. Y dice Juan 19:28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo estas palabras preciosas, estas palabras que ahora libran a todo pecador. ¿Por qué? Porque cumplió su misión. Porque Él llevó con Él todos los pecados de toda la humanidad de este mundo. Todos. Dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él entregó el Espíritu. Él no murió. O Él no fue asesinado. Claro que sí murió. Él no fue asesinado. Él entregó su vida para la humanidad. El 37. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo, 38, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Aleluya. La cortina era una cortina masiva que dividía el lugar santísimo del resto del santuario en el templo. Dice Apocalipsis 5:10: tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. La muerte de Jesús abrió el camino a la presencia de nuestro Señor, Jehová. Porque dice la palabra que todo aquel que no está en Cristo está en enemistad
de Jehová, el Padre. Es enemigo del Padre. Así es que no podemos aclamar a Jehová si no vamos a través del pacto que Jesucristo hizo con su sangre. Es necesario. Miren lo que dice Hebreos 9. El 3, 9:3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Ahí estaba el arca. Ahí era donde habitaba el Espíritu de Dios. Ahí cuando en el tabernáculo, cuando venía Dios a visitar a su pueblo, dice que se llenaba de humo y no podía entrar nadie ahí. Hebreos 9 del 6 al 10 dice: estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto. Pero en la segunda, una vez al año, entraba un sumo sacerdote y solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. ¿Ok? Por ignorancia. No por libre albedrío. El cordero no cubría los pecados que hacían con intención. ¿Ok? Solamente los de ignorancia, porque ellos conocían la ley de Dios. Y se suponía que deberían de seguirla, así como nosotros conocemos la ley de Dios y se supone que debemos de seguir los 10 mandamientos. Dice el 8. Con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Estas son ordenanzas de la carne, que consisten solo de comidas y de bebidas y de lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación. El tiempo de la renovación está aquí. El tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que ahora murió por cada uno de nosotros. Amén. Y miren, el centurión, el que estaba a cargo de la crucifixión de Jesucristo, uno de los romanos, que le fue entregado el cargo para que crucificara a Cristo, dice, el centurión, 39, que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esta manera, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El oficial a cargo de la crucifixión había visto morir a muchas víctimas. ¿Ok? Él miró y fue testigo de cómo Jesucristo fue golpeado. Dice la palabra que su rostro estaba totalmente destruido. La gente no quería ni mirarlo porque dice que ni siquiera se miraba como un ser humano. Imagínense. Y todavía él miraba que tenía fuerzas de exclamar, de aclamar a Dios. Todavía hablaba con fuerzas. Todo esto se le hacía raro porque había mirado a otras víctimas que no podían hacer esas cosas. Dice la palabra que unos, cuando eran golpeados, latigados antes de ir a ser crucificados, ahí quedaban muertos. Jesucristo vino para morir en la cruz. Él se preparó desde pequeño, físicamente y espiritualmente, para poder pasar por esa muerte tan terrible. Mire, las víctimas crucificadas eran diferentes a Jesús. Ninguna era como él.
ninguna víctima de la cruz aclamaba con el poder y autoridad sobre la muerte como solo Él podía hacer, porque Él es Hijo de Dios. Como les digo, Él se preparó física y espiritualmente para este momento. Para este momento Él vino. Esto más la oscuridad, que rodeaba al rey mientras terminaba la obra más maravillosa que afectaría a toda persona humana, convenció a este centurión que él verdaderamente era Hijo de Dios. Jamás en los momentos que él había crucificado a otras personas se había nublado el sol, se había puesto oscuro. Jamás había mirado la fuerza que miraba en Jesucristo. Todo esto hizo que su corazón cambiara. Todo esto lo convenció de que él verdaderamente era el Hijo de Dios, como él lo había dicho y como él lo decía, donde quiera que él iba. De ahí en adelante, él creyó en Cristo, se arrepintió de sus pecados y de ahí en adelante él fue salvo. Mire lo que dice Mateo 27:54. Y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Por qué nosotros ahora que miramos todas estas cosas que están pasando, no nos arrepentimos también? Y miramos que Jesucristo en realidad, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y nos arrepentimos de nuestros pecados y damos nuestra vida a Él. De allí en adelante, Él creyó. De aquí en adelante, ¿por qué no crees tú también? ¿Por qué no crees en su palabra? 40 dice, también estaba ahí algunas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y de Salomé. María Magdalena. Casi siempre cuando se nombran las mujeres que andaban con Jesucristo, se nombra a ella primera. ¿Por qué? Ella era la líder. Ella fue puesta en esa posición por Jesucristo para enseñarle a las demás mujeres las cosas del reino. El Señor es un Dios de orden. El Señor es un Dios de justicia. Y cada quien tenemos nuestro lugar y cada quien tenemos un ministerio. Dice la Biblia que a unos somos pastores, otros maestros, otros evangelistas, otros profetas. Hay un orden, hermanos. Y cada quien necesitamos de buscar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas y seguir y hacer lo que nos pertenece a cada quien. Yo nunca pensé que iba a terminar ser un pastor, pero miren, aquí estoy, siendo obediente a la palabra de Dios. Tal vez no estoy apto, tal vez no soy una persona o la más inteligente en esta tierra, pero el Señor usa a cualquiera. Si me usa a mí, tan tonto, tan vil, tan pecador, ¿ok? Porque yo hacía unas cosas terribles que me da pena siquiera hablar de ellas. Pero gracias que el Señor me salvó mediante su cruz. Y aquí estoy, siendo obediente a su palabra. Llevando la palabra de Dios. 41 dice, cuando Jesús estaba en Galilea, éstas lo seguían y le servían. También había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Todas estas mujeres fieles a su maestro, desde el principio de su ministerio, estuvieron con él en las buenas y en las malas.
atendiendo todas sus necesidades. Cada quien sabía su lugar y trabajaba bajo esa orden que venía desde arriba. Mire, ahora se encontraban las mujeres. ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están aquellos que decían que le iban a estar con él hasta la muerte? ¿Se acuerdan de Pedro? Que juró que nunca jamás lo dejaría, que nunca jamás se alejaría de él, no importara que muriera. ¿Dónde están ahora? Solo las mujeres valientes están al pie de la cruz, mirando a su maestro morir. Qué triste. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Por qué no salimos a predicar la palabra? El trabajo que nos corresponde a nosotros como esposos, como cabezas del hogar. Enseñarle a nuestras esposas la palabra de Dios, a nuestros pequeñitos la palabra de Dios. ¿Dónde estamos? Ya dejemos de tomar, ya dejemos de pasarla con los amigos. Tomemos el matrimonio en serio y agarremos las riendas y llevemos a nuestra familia adelante a los pies de Cristo. Dejemos de siquiera esa herencia de la palabra de Dios. ¿Qué mejor herencia que dejarles que la palabra de Dios y la salvación de Cristo? Así donde quiera que vayamos o pase lo que pase, sabemos que en el futuro estaremos juntos con Jesucristo en el cielo o aquí en la tierra, donde quiera que Él esté, dice que nosotros vamos a estar. Pero tenemos que hacer de nuestra parte, hermanos. Tenemos que llevar a nuestras familias adelante. Sigamos porque tenemos que terminar. 42 al 47. Cuando ya atardecía, siendo el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, del día de reposo, llegó José de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si había muerto. Una vez afirmado por el centurión, le concedió el cuerpo a José. Comprando una sábana y bajándolo de la cruz, José lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que había sido cavado en una peña. Una peña para la peña, la roca, nuestro Señor Jesucristo. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. 47. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Estaban atentas. 42. Cuando se atardecía, siendo el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, estaba por comenzar el día de reposo, donde nadie podía hacer absolutamente nada. Era lo que decía la ley de los judíos, que no podían hacer nada. Así es que no podían ni siquiera dejar los cuerpos en la cruz. Es por eso que Jesucristo exactamente a las 3 de la tarde fue cuando entregó su espíritu. ¿Ok? Ahora miren, el 43. Llegó José de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era también un escriba. Era parte del Sanedrín, de los que habían
mandado a ejecutar a Jesucristo. Pero dice aquí que él no era o él no estaba de acuerdo con lo que ellos habían hecho. José de Arimatea. Arimatea es la ciudad de nacimiento del profeta Samuel. ¿Ok? Él era miembro del concilio del Sanedrín. Pero él era un hombre bueno y justo, dice la palabra. Él no estaba de acuerdo con todo lo que le hicieron a Jesús. Más bien, él esperaba el reino de Dios. Miren lo que dice Lucas 23, 50 y 51. He aquí había un hombre llamado José, el cual era miembro del concilio y un hombre bueno y justo. Bueno y justo es lo que debemos de ser también nosotros. Este no había consentido con el consejo ni con los hechos de ellos. Él era de Arimatea, ciudad de los judíos, y también esperaba el reino. ¿Esperas tú el reino? ¿Esperas que Jesucristo venga a reinar? Pues déjame decirte que Él va a venir a reinar. ¿Lo creas tú o no lo creas? Jesucristo viene. Y Jesucristo viene pronto. Es por eso que rogamos. Te pidemos a ti que no estás en Cristo, entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida al Señor a hoy. Ahorita que estás escuchando la palabra, Él murió por ti, porque te ama. Él está llamándote. Él está llamando tu nombre. Él te conoce. Él te creó. Él sabe quién eres. Él sabe lo que has hecho. No hay pecado que no pueda perdonarte. El único pecado que no va a ser perdonado es la blasfemia hacia el Espíritu Santo. Es decir, rechazar sabiendo el sacrificio de Dios aquí en su muerte, por ti y por mí. Ese es el único pecado que nunca va a ser perdonado. Así es que no lo rechaces. No rechacemos a Cristo. Tomémonos de la mano hoy y vayamos adelante de la mano con Él. Dice, pero él siendo miembro del concilio, no estaba bien con Pilato. ¿Ok? Porque ellos eran los que habían pedido la muerte de Jesús. Pero mira, aún así, él tuvo que ser valiente y tuvo que tomar ánimo y ir a poner su cara enfrente de Pilatos para pedir el cuerpo de su Mesías. Él no le importó. ¿Ok? En ausencia de los más cercanos a Jesús, que era su madre, sus hermanos, sus hermanas, sus discípulos. Su mamá es entendible. Miró a su hijo morir en esa cruz. Estaba destruido su corazón. Ella no sabía qué hacer. Pero ¿dónde estaban los hermanos de Cristo? ¿Dónde estaban los discípulos? No estaban de dónde encontrarse ahora. ¿Ok? Sus hermanos, sus discípulos. José valientemente le pidió a Pilatos el cuerpo de su Mesías. 44. Pilatos se sorprendió que ya hubiera muerto y llamado al centurión le preguntó si ya había muerto. Víctimas en la cruz solían pasar días sufriendo en esa cruz. Por eso él se maravillaba que tan pronto estuviera muerto, después de solo 6 horas. Ya era suficiente, ¿no crees? Ya había sufrido bastante. Dice la palabra que cuando él le golpearon su espalda con ese látigo que tenía pedazos de hierro, agarraba pedazos de su espalda y se lo llevaba. Literalmente le podías mirar sus órganos internos. Qué triste. Murió por ti y por mí.
para pagar nuestro pecado. Pero de seguro, primero preguntó al centurión a cargo de la crucifixión del rey de los judíos. Necesitaba Pilatos estar seguro que había muerto. Entonces va y le pregunta a la persona que estaba a cargo de esa crucifixión, a su soldado, que solo él le podía dar cuentas de qué había pasado. Mira, 46. Comprando una sábana y bajando de la cruz, 45. Una vez informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Mucha gente se pregunta si Jesús murió verdaderamente o solo era un hoax, solo era una mentira. Cuando Pilato recibe la confirmación de su oficial a cargo de la misión de ejecutar a Jesús, y él mismo le confirma a su general, Jesús está muerto, con ese acto, los romanos declararon oficialmente que Jesús realmente había muerto. No era mentira. Jesús estaba muerto. El mundo secular prueba su muerte y también su resurrección, como vamos a ver adelante. Los romanos tenían que estar seguros de que Jesucristo había muerto, porque esa era la misión de matarle en esa cruz. 46. Comprando una sábana y bajándolo de la cruz, José lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que había sido cavado en una peña, y luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Una piedra grandísima que no la podía mover, necesitaban muchos hombres para moverla. Miren, José de Arimatea y Nicodemo, los dos entregaron o fueron por Jesús, ya después de muerto. Miren, Juan 19, 39 y 40, dice, también Nicodemo, que al principio había venido a Jesús de noche, fue llevando un compuesto de mirra y de aloes como de 34 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especies, de acuerdo con la costumbre judía de sepultar. Jesús estaba verdaderamente muerto. Su cuerpo fue arreglado para que no oliera feo. ¿Ok? Ellos habían mantenido su lealtad. Nicodemo y José de Arimatea habían mantenido su lealtad a Jesús en secreto durante su vida. ¿Ok? Pero ahora se presentaban públicamente para enterrar a su rey. Mientras que los discípulos que andaban con él y miraron todas sus obras y abiertamente lo seguían, ahora no había dónde encontrarlos. Los discípulos que abiertamente decían y juraban que iban a estar, ahora todos estaban escondidos. ¿Dónde estamos los valientes? ¿Dónde estamos los que seguimos a Cristo? ¿Estamos escondidos? ¿Vamos a estar escondidos? ¿O vamos a ir a clamar a Dios? Vamos a ir a clamar a Dios a las calles, a donde tengamos que ir, por Facebook, por YouTube, por la web, donde quiera. Tenemos que aclamar
el nombre de Jesucristo. No hay que escondernos. No hay que escondernos. Jesús es nuestro Salvador. Y Jesús viene pronto. Que nos encuentre trabajando, hermanos. Que nos encuentre trabajando. Haciendo la obra de Dios. Para terminar, 47. María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. Ellos iban a esperar el sábado, el día de reposo, y el domingo iban a ir también a ponerle más especies al cuerpo de Jesús. Por eso es que ellos estaban mirando dónde lo iban a poner. Ellos aún después de muerto, su Mesías, aún después de muerto le llamaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían la fe de que Él era el Dios. De que Él les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y miren, María Magdalena, una mujer, fue la primera que puso ojos en el Señor Jesucristo resucitado. Y fue y le dijo a todos los demás, y tampoco le creyeron. Se tuvo que aparecerles Jesucristo en medio de ellos para que creyeran. Hermanos, tenemos que creer por fe. No esperemos que nuestro Señor Jesucristo se nos aparezca en medio de las horribles cosas que están pasando, porque tal vez para entonces sea muy tarde. Entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida al Señor hoy. Él está esperando. Olvídate de todo lo que está pasando en el mundo. Él dijo que eso va a pasar. Va a venir el anticristo, se va a hacer un orden del mundo, una sola religión, un solo gobierno y un solo desastre. Jesucristo lo dijo. Pero va a ser mal y peor para todos aquellos que no están en Cristo. Por eso Él murió. Y por eso Él dijo en esa cruz, consumado es. Así sea. Amén significa así sea. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres tú, Señor. Gracias por venir a morir en la cruz por nosotros, para que nosotros no muriéramos, para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Padre, te pedimos que ilumines este mundo. Te pedimos por Estados Unidos, por México, por los países centroamericanos, Señor, por Sudamérica, Padre, que se entreguen a ti, Señor. Que se den cuenta que hay necesidad de ti, Señor, y que solamente tú nos vas a salvar. Padre, te lo pedimos en el santo nombre, que está sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Estaremos en contacto aquí en su iglesia, Capilla del Calvario, Palm Desert, California, para las naciones.